a comprender y meditar tu palabra. Amén. Tengan la bondad, por favor, de sentarse. Hay un mensaje tan maravilloso el día de hoy y quizás ustedes este texto lo han visto muchas veces, pero vamos a mirar exactamente. Estamos en el capítulo 3 y nos está hablando el texto de las consecuencias del pecado original. Entonces, la primera pregunta que Dios nos hace, le hace a Adán y nos hace a nosotros es: ¿dónde estás? Recuerden ustedes que Adán y Eva se veían cara a cara con Dios, se comunicaban, había una relación cercana, fraterna. Porque recuerde que cuando Dios crea al hombre, quiere que el hombre también haga parte de esa familia de él. Y la Biblia nos dice que habían dos árboles, uno el árbol de la vida, y ese árbol de la vida pues es Dios, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué es lo que ha pasado con Adán y Eva? Ellos son criaturas, es decir, han salido de las manos amorosas de Dios. Y el primer pecado que hubo fue un pecado de desconfianza, porque la serpiente le infundió que no confiara en Dios. Entonces, como consecuencia dice: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, a partir del pecado original, el hombre se llena de miedo. Uno de los aspectos más profundos que podemos nosotros tener, por ejemplo, en Colombia tenemos miedo al futuro del país, miedo por la situación económica, miedo por la guerrilla, miedo a la muerte, miedo a la vejez, cantidad de miedos. A veces uno no evalúa, pero aquí este miedo es el miedo de acercarse a Dios. De hecho, muchas personas cuando cometen una falta gravísima, en lugar de acudir a la misericordia de Dios, más se apartan, más se alejan. Y eso pues le permite al enemigo más trabajar en su vida. Y después dice que estaba desnudo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Desnudo quiere decir que con el pecado original se dañó la armonía, las relaciones que habían con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero se dañaron todas las relaciones entre Adán y Eva, y las relaciones después entre Caín y Abel. Y entonces esta desnudez, ¿qué quiere decir? Que en el hombre también quedó un desequilibrio. El desequilibrio entre la parte mental y la parte espiritual, entre los instintos y la razón. Entonces ustedes, como se dan cuenta, entonces se fracturó la unidad, la comunión, la armonía de amor. Y eso lo cargamos todos como consecuencia del pecado original. Y es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces comienza el hombre a huir de Dios. Pero Dios ha dado un don grandísimo y es el libre albedrío, o la libertad que a cada persona le da. Ese don Dios lo respeta, es un don grandísimo que Él no lo puede violentar. El darnos la libertad. Y la libertad pues es escoger entre dos cosas buenas la mejor. Aquí se acerca Adán para ver si él se responsabiliza del daño que se ha hecho. Y mire lo que ocurre. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. ¿Asumió la responsabilidad de su falla? No, la culpa la tuvo Eva. Mire, y esto aún ocurre siempre. Nosotros no asumimos a veces las consecuencias de nuestros actos. Incluso hay algunos que cuando van a hacer el acto de contrición dicen: yo confieso ante Dios Todopoderoso de ustedes, hermanos, que he pecado por su culpa, por su maldita culpa que me hace sacar la piedra, que me hace esto, aquello. Entonces uno no asume la responsabilidad. La serpiente aquí aparece representada como el espíritu del mal. Recuerden que esa es una enseñanza bíblica y es decir que existe
un espíritu pervertido, pervertidor, enemigo de nuestra alma. Es decir, cada uno de nosotros, querámoslo o no lo queramos, tenemos un enemigo que se llama Satanás. La palabra Satanás quiere decir un adversario. Y fuera de eso, la Biblia también expresa con la palabra diablo. Diablo quiere decir el que divide. Cuando Jesús describe al demonio, dice que la característica de él es que viene a matar, robar y destruir. Mata los buenos sentimientos, mata la esperanza, mata físicamente, mata económicamente, porque causa ruina, destrucción. Y sobre todo, él siempre se va a mostrar como, por eso dice, la serpiente me sedujo. Es decir, siempre va a dar la apariencia de decir la verdad. Pero ¿qué es lo interesante de este texto sagrado? Las mujeres podrían, porque aún hay gente que dice, si ve, que la culpa como estamos nosotros la tienen las mujeres. Esa Eva la fregó toda. Pues fíjese que Dios dignificó a la mujer, y aquí esta es la profecía. Dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, y está hablando de María Santísima. La descendencia, es decir, con María Santísima comienza la nueva generación del Nuevo Testamento, libre ya de la acción del demonio. ¿Por qué? Porque si Eva estableció un diálogo con el demonio, María Santísima lo que hizo fue la voluntad de Dios. Por eso es que dice, pondré enemistad, hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia. ¿Y cuál es la descendencia? El demonio tiene su descendencia, sus seguidores. Pues los hijos de la mujer también tienen sus seguidores. Nosotros que por Jesús nos hemos hecho hijos de Dios. Y miren ustedes una cosa. Entonces una mujer fue engañada, aquí una mujer fue triunfadora. Y en el árbol, ¿se acuerda? El árbol del bien y el mal. Es decir, el árbol del bien y el mal quiere decir que cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, ellos quisieron no sentirse criaturas. Ellos se les metió la mala idea de que Dios los limitaba, y eso aún sigue en uno. La gente piensa que Dios limita. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo bueno para el ser humano. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. La voluntad de Dios siempre es el bien de la persona. Pues Jesucristo, con la obediencia, porque fue la obediencia la que nos salvó, en el árbol de la cruz derrotó al demonio. Entonces, a través de una mujer, como había introducido el pecado, también a través de una mujer y de un árbol venció al enemigo. Miren qué hermoso esto, queridos de Dios. Tengan por favor la bondad de leer todos la segunda estrofa del Salmo. Fíjese esta partecita del Salmo. Del Señor viene la misericordia, mísero. Mísero quiere decir pobre, y cordia, corazón. Es decir, amar desde lo profundo del corazón al que está en la miseria. Y la palabra redención quiere decir rescatar, liberar, arrancar a una persona que está hundida, que se está muriendo. Entonces, el buen Dios siempre nos va a estar buscando, aunque nosotros estemos como Adán huyéndole, no queriendo dar la cara. Y una cosa que tiene este texto es, mire, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá subsistir? Lo que está diciendo, mire, si Dios fuera un juez y llevara contabilidades, tendríamos totalmente perdida la esperanza. Es decir, Dios no es un juez que está mirando, bueno, aquí le llevo la lista, ¿cómo te llamas? Adúmar, aquí le llevo la lista. Y deje que este biorriondito siga así y le chamusca la colita ya en el infierno. No, al contrario, todo lo que quiere es que el hombre logre el fin para el que fue creado: amar, servir y vivir eternamente junto a Dios y sus seres queridos en el cielo. Entonces, vamos a leer esto, toda la última parte del Salmo,
porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Lo que está diciendo el buen Dios es, mire, yo les doy la fuerza, la capacidad para vencer el demonio, para superar el pecado y para que ustedes puedan vivir según la voluntad de Dios. En esa segunda lectura hay una enseñanza muy importante y quiero que ustedes la tengan en cuenta. Voy a leerla sobre todo aquí en la parte de abajo. Por eso no nos acobardamos, sino que aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Mire, muchas veces la mirada nuestra es netamente material, pero nuestra mirada y nuestro trabajo tiene que ser interior, en nuestro cuerpo espiritual, porque nosotros somos seres trascendentes, tenemos un cuerpo que persiste en la eternidad. Entonces lo que quiere decir, mire, y sobre todo se lo cuento para que no se angustien, cuando usted le vaya saliendo canas, las canas en la Biblia indican eternidad, no se las tiñan, déjelas, indica que usted va a ser eterno. Pero a veces la preocupación nuestra es, me salió una cana, vea esta arruga, ahora qué me hago, se me está cayendo la cola, ¿cómo me la subo? Y las puchecas y la cola se van a caer, aunque se haga cirugía, pero es eso, nos vamos, todos tenemos una fecha de caducidad, ninguno de nosotros. Y vea, cuando haya tribulaciones, problemas, dificultades, ¿qué está diciendo? Pues la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria. Es decir, no se deprima, no se desanime porque haya cosas que pueden ser difíciles. Pero lo que nos está diciendo, vea, es, mire, vea de una manera diferente, ya que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Oye bien, lo que se ve es ¿qué? Lo que no se ve es. Y es ahí donde uno tiene que aprender a mirar desde el corazón. Es decir, fíjese que hay una frase que es muy errada. Uno le pregunta a una persona, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto? 31. Pero resulta que es el proceso contrario. 31 ya no los tienes, esos ya se fueron. Hay que pensar es en los que te faltan por vivir. Y siempre caemos en esa trampa. Si yo tengo 50 o 60, pues hay que calcular cuántos posiblemente me quedan. Y eso nos va a ayudar muchísimo, oiga bien, a aprender que dice, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Y aquí finaliza, mire, dice, sabemos que si nuestra morada terrena se destruye, es decir, nuestro cuerpo físico, hay que tener la certeza que Dios con sus propias manos nos está preparando una morada eterna. Entonces, esta enseñanza, ¿qué nos quiere decir a nosotros? No hay que despreciar las cosas, pero hay que usarlas sin estar apegados a ellas. ¿Por qué? Porque cuando morimos dejamos lo que tenemos y nos llevamos lo que dimos. Nunca se le olvide eso. ¿Cuándo qué? Morimos, dejamos lo que tenemos y llevamos lo que dimos. Por eso lo más importante es el legado de bien que una persona puede hacer. El legado de las obras de caridad, el amor que tuvo por su familia, el amor que tuvo por sus hijos, el bien que buscó hacer. Y fíjense en que por eso el evangelio de hoy dice, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. El príncipe de este mundo pues es Satanás, el que la Biblia dice que, y la enseñanza de la iglesia dice que es un ser espiritual pervertido y pervertidor. Y aquí en el texto nos va a mostrar cómo se da esa perversión de él. Primero, Jesús ha curado enfermos, ha dado enseñanzas, ha liberado a personas oprimidas por el demonio. Mire, el demonio como ser espiritual destructivo y destructor,
claro que puede causar daño en las personas. Pues a través de la intervención, gente que adora al demonio puede invocar al demonio para que se produzcan enfermedades preternaturales, así se llaman, con intervención del demonio. Por contarle una cosa, una vez una mujer era un seno y se le crecía el seno, y fue orando donde pues no le encontraban nada, y orando al fin se dieron cuenta, le abrieron el seno y tenía envuelto en un algodón un gusano. Yo de los casos, porque el ser humano puede ser lo más asqueroso, uno de los casos más horribles que yo he visto en mi vida fue una señora que me trajeron y la señora estaba seca. Yo le hice oración y resulta que cuando le hice oración, ella se fue a su casa y expulsó como una serpiente. Desafortunadamente se murió después de eso. Entonces, esto no es para asustarlos, es que es un enemigo real y hay gente que tiene y se hace seguidor de él. Y dirán ustedes, ¿cuál es el lema principalmente de los seguidores del mal? El eslogan de ellos, la Biblia satánica dice, haz lo que te dé la gana. Esa es la ley. Y de hecho mucha gente repite eso, déjeme hacer lo que me dé la gana, sin darse cuenta que ese es el mandamiento principal del satanismo. Y ese haz que me deje la gana quiere decir yo no acepto al Creador, yo puedo hacer lo que a mí me parezca que es bien o mal. Miren, aquí a Jesús no le critican, y aquí es lo que quiero. A Jesús los familiares lo están diciendo que estaba fuera de sí, que estaba chiflado. Es bueno que ustedes entiendan cómo eran las familias en la antigüedad, porque a veces uno piensa que eran como ahora. En el tiempo de Jesús las familias eran unos clanes, donde el papá, es decir, el abuelo y la abuela, todos los que vinieran por la misma generación se llamaban hermanos. Es decir, así fueran primos, fueran tíos, entre todos se llamaban hermanos. Y fuera de eso, la mujer cuando se casaba pasaba a ser parte de ese otro clan, de esa otra grupo social. Entonces eran grupos cerrados. Jesús quiere que para vencer el mal haya una nueva familia, pero no por lazos de la sangre, sino por lazos espirituales, como existió en el libro del Génesis. Dios quería una familia donde se amaran, se respetaran, un círculo de amor, un círculo de bondad y de bien. Entonces a Jesús le dicen, mire, usted expulsa demonios, pero tiene dentro a Belcebú. Y Jesús da una enseñanza muy grande para todos nosotros. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Mire, esto no lo entendemos nosotros, pero yo quiero que lo entiendan. El demonio y los que trabajan para hacer el mal son organizados. Colombia es el segundo país donde más grupos delincuenciales hay organizados. Usted vaya a esas bandas delincuenciales, hay unos que se dedican a sacar a los que están en la cárcel. Hay otros que se dedican a cuidarle la mujer al que cayó en la cárcel, contar de que cayera el crimen o lo que hizo y le sostiene la familia. Hay otros que analizan a quién hay que robar, a quién hay que secuestrar, otros lo realizan. Es decir, son organizaciones profundamente, es decir, con todos los estratos. ¿Y sabe qué ocurre? La gente buena no se organiza. ¿Por qué? Al contrario, se deja dividir. Cuando usted ve, hermanos, que su familia se está dividiendo, que su parroquia se está dividiendo, que en su ambiente laboral hay chismes, calumnias, difamaciones, póngale cuidado que ahí está trabajando profundamente el demonio. Siempre, y mire, una cosa que quiero que lo tengan claro, el solo hecho de que en la casa no se hablen y haya rencor, eso destruye económicamente. Hay una monjita que se llama Basilea Chud y ella cuenta que había hecho un ancianato y un hogar de
de bienestar para los abuelos. Y ella comenzó a darse cuenta que no le llegaban donaciones y que la economía se estaba secando económicamente. Y como era una mujer de oración, le pidió a Dios que le iluminara por qué razón no llegaban las donaciones. Y ella le pidió a Dios y leyendo la palabra de Dios le salió la falta de perdón. Y era que efectivamente las monjitas peleaban entre ellas, pero los resentimientos los guardaban y eso bloqueaba la bendición. De allí que miren, las personas malas de este mundo, porque ustedes saben que hay un plan global, que la gente dice eso es como mentiras. Claro que hay un plan de un gobierno mundial. Y para lograr ese gobierno mundial, ¿qué es lo que están comenzando? A destruir y a dividir las familias. Y a nivel de un país, pues a dividir la gente unos contra otros que no saben si es la verdad, si este dice esto y aquello. ¿Por qué? Para que esas personas desde allá de sus organismos internacionales, digamos nosotros somos ingobernables, tenemos que ir a arrodillarnos a que nos gobiernen desde la ONU, desde otro lugar. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y también es importante tener en cuenta algo que dice el texto sagrado. Y es, mire, aquí dice, nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar. Es decir, ¿qué está diciendo? Uno tiene que ser fuerte. Al demonio no hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo estar en pecado mortal. Porque incluso la acción de lo que se llama la hechicería, como lo llama la gente, actúa cuando la persona está alejada de Dios, cuando no ora, cuando lleva tiempo sin confesarse, cuando no hace obras de caridad, es decir, cuando no está fuerte en lo espiritual. Pero una persona que está fuerte espiritualmente es el demonio al que le tiene miedo. Por eso si primero no lo ata, es decir, el mal va a buscar que nosotros estemos atados, que no hagamos nada. Y ahí viene y arrasa con toda la familia. Finalmente, hermanos queridos, miren una cosa que dice el texto. Los pecados y cualquier otra blasfemia que digan, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia. Oye bien, esperen el Señor porque tuyo es el amor y la liberación abundante. Es decir, Dios ofrece su amor de una manera abundante, su liberación de una manera abundante. Pero el amor solo se le da a quien lo acoge. Oiga bien, el amor solo se le da a quien lo acoge. Dios está dando ese amor para quien lo quiera recibir. Y el pecado aquí, ¿por qué no se va a perdonar? Porque es decir que Jesucristo es el demonio, que Jesucristo es autor del mal, que Jesucristo es autor de destrucción. No sé si conocen ustedes una historia de Jalil Gibran, donde dice que el Dios bueno se encontró una vez con el Dios malo, hablando del demonio. Y entonces el Dios malo le dijo: estoy profundamente enojado porque me dicen que yo soy bueno. Y el Dios bueno le dijo: no te preocupes, de mí también dicen lo mismo. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer un trabajo grande, hermanos. Por eso ustedes todo lo que puedan hacer por restaurar su familia, por unirla, hágalo.